La concesionaria del Servicio de Agua de Ponferrada, Cuona, urge la renovación de 62 kilómetros de tuberías de fibrocemento. Hacerlo supondría la inversión de unos 16 millones de euros. Es el 20% de una red que ya empieza a quedarse obsoleta. Esta noche repasamos con el jefe de explotación, José Carlos García, la situación de un servicio que cuenta con 514 kilómetros de redes de agua y 350 de abastecimiento. Cada ponferradino consume una media de 140 litros al día. Es decir, que lo hace de forma responsable y por debajo de la media. Y aunque nunca peligró el consumo humano, la sequía de los últimos meses trajo de cabeza a la concesionaria. Ponferrada puede presumir de beber un agua de calidad excelente que se somete a 50 análisis cada semana. Ahí hay un plan que el Ayuntamiento me consta que está intentando, que nosotros hemos colaborado y que el Ayuntamiento me consta que está intentando buscar financiación, que es la renovación de todo ese tuberías de fibrocemento, que es varios millones, son varios millones de euros, unos cuantos, 180 litros habitante y día. Pero es un consumo muy moderado. Ten en cuenta que cualquier concesión que marca la Confederación siempre toma un dato superior a 220 litros habitante y día. Sí que ha sido crítico en algunos pueblos y sí que ha habido bastante merma, mucha merma de las captaciones, y en algún momento se les ha tenido que aportar agua a los depósitos de esos pueblos. Todos los días se hacen diferentes controles en diferentes puntos de la ciudad y las pedanías, en función evidentemente del caudal consumido en cada zona y de la población abastecida. Ponferrada es una red muy extensa, aunque no lo parezca. Hay que tener en cuenta que en Ponferrada hay 514 kilómetros de redes de agua y 350 casi de saneamiento, y atender todos esos kilómetros la verdad es que es muy laborioso, ¿no? Entonces, que toda la red esté perfecta es muy complicado también, se intenta, evidentemente, para eso estamos aquí, pero la red de Ponferrada sí que tiene una antigüedad ya, no vamos a decir crítica, pero sí bastante importante. ¿Por qué? Pues porque sí que es cierto que cuando hay obras nuevas se renuevan las redes de abastecimiento, evidentemente, pero es necesario afrontar ciertos planes de renovación de redes, que es cuestión, el titular del servicio es el Ayuntamiento y él es el que lo tiene que definir y el que tiene que aprobar, que me consta que están en ello. Principalmente serían las zonas, digamos, más deterioradas son los barrios periféricos. Evidentemente lo que es el centro de Ponferrada también tiene zonas anticuadas, pero principalmente son las zonas periféricas. Estamos hablando de Cuatro Vientos, Fuentes Nuevas, Columbrianos, la zona de, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la calle, del ferrocarril, la zona detrás de Avenida España también. Hay varias zonas sobre las que se debe de actuar. Fundamentalmente son tuberías, cambio de renovación de tuberías de un material que se llama fibrocemento, que no es un material nocivo, pero es un material que está ya, digamos, está prohibido por la Unión Europea su instalación, ¿vale? Entonces hay que ir, según se acabe la vida útil de esos materiales, hay que irlo renovando, y la cuestión está en definir cuál es la vida útil de ese material, porque son unos materiales que no están catalogados como vida útil 10 años, 20, 25, 30, 40, 50, y depende un poco de la fecha de instalación, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, eso ahí hay un plan que el Ayuntamiento me consta que está intentando, que nosotros hemos colaborado y que el Ayuntamiento me consta que está intentando buscar financiación, que es la renovación de todo ese tuberías de fibrocemento, que es varios millones, son varios millones de euros, unos cuantos. En Ponferrada, de los 514 que hay 60 de fibrocemento todavía. Es un porcentaje alto, sí. Un 20% aproximadamente. Nosotros tenemos hecho un estudio previo, Cuona tiene hecho un estudio previo. Evidentemente eso es necesario para saberlo, euro a euro, como se diría antiguamente, peseta a peseta, hay que hacer proyectos de renovación individuales de cada zona, calle, etcétera, etcétera. Eso
tiene un trabajo de ingeniería que evidentemente hay que realizar, pero bueno, aproximadamente el estudio previo que nosotros manejamos es en torno a los 16 millones de euros. Ponferrada, el consumo de agua es bastante comedido. El dato exacto, si lo quieres, de litro por habitante y día está en torno a los 140 a 150 litros habitante y día. Si incluimos los consumos municipales que existen, se pone en torno a los 180 litros habitante y día. Pero es un consumo muy moderado. Ten en cuenta que cualquier concesión que marca la Confederación siempre toma un dato superior a 220 litros habitante y día. Ten en cuenta que con los litros habitante y día no hablamos lo que tú consumes en tu casa, evidentemente, está incluido todo el conjunto de la explotación de la red, las industrias locales, todo, ¿no? Eso se considera ya un consumo bastante óptimo. Aquí tenemos un consumo óptimo y la red está para la antigüedad que tiene en ciertos puntos, está muy bien, porque fíjate, este verano con toda la sequía que ha habido, aquí no hemos sufrido restricciones ni se han sufrido tan pérdidas importantes de agua, ni lo ha notado prácticamente la gente, y eso es porque, oyes, la explotación de la red está bastante optimizada y los caudales necesarios pues han disminuido muchísimo. Ten en cuenta que en el año 2010, como dato única y exclusivamente, en el año 2010 a Ponferrada se le suministraron 10 millones de metros cúbicos de agua en todo el año, en todo el año 2010. Y por ejemplo, en 2017 se han suministrado 6,3 millones de metros cúbicos. Ha habido una reducción muy importante a base de trabajo y de vamos a ver, modernización un poco en ciertas zonas de las redes que han conseguido, y también evidentemente de consumos que se han restringido, que han sido más comedidos, como han sido también las inversiones municipales en riegos y disminuciones en limpiezas viarias. Se ha conseguido que pasemos a un consumo muy contenido para la ciudad que es. Ha habido muchos momentos de preocupación, evidentemente, sobre todo no tanto en Ponferrada, porque Ponferrada, para aclararlos, tiene dos puntos de abastecimiento con dos concesiones independientes, una que es el embalse de Bárcena y otra que es el río Oza, por encima de San Clemente, y combinando, y con mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero combinando ambas captaciones, pues bueno, se consigue que la gente no lo note. Pero ahí sí que hay muchas pedanías alrededor que tienen captaciones independientes, que son captaciones de manantiales. Y eso sí que ha sido crítico en algunos pueblos y sí que ha habido bastante merma, mucha merma de las captaciones, y en algún momento se les ha tenido que aportar agua a los depósitos de esos pueblos. Confederación siempre se dirige al titular de las concesiones. El titular de las concesiones como tal es el Ayuntamiento de Ponferrada. Luego el Ayuntamiento nos traslada lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero quien tiene las negociaciones con Confederación es el titular de la instalación, que es el Ayuntamiento de Ponferrada. Evidentemente, después eso se traslada a nosotros. Sí que ha habido una prealerta hasta el mes de octubre, creo recordar, donde había que tomar una serie de medidas, digamos, poco restrictivas, ¿no? Porque se consideraba que el aporte hidrográfico que tenían los ríos, las cuencas y tal era suficiente, y sí que después, quiero recordar, a finales de septiembre, octubre, se acordaron a tener acordaron en una mesa de sequía, ¿no? Determinar que estábamos realmente en sequía. Cuando se determinó la sequía sí que exigió la Confederación un plan de sequía, que, bueno, el Ayuntamiento está elaborando también con colaboración nuestra, y supongo que se presentará en breve, ¿no? Y se le mandará a la Confederación en breve, y ahí sí que vienen reflejadas una serie de actuaciones en función del escenario en que te encuentres, prealerta, alerta o sequía, que tienes que tomar. Y está bien definido. Pero como tal, Confederación no ha restringido lo que es consumo humano nunca. El agua ya sabéis que es muy incolora, inolora, insabora, pero evidentemente no es posible, porque el agua lleva disueltos minerales, se trata y siempre tiene que tener un pequeño, digamos, tono a algo, ¿no? De todos modos, el agua de Ponferrada es, según las analíticas que hay, de las mejores que yo conozco, ¿vale?
Independientemente que se piense que la del pantano es peor, que es mejor la de Loza, que hay aquí, digamos, mucha leyenda sobre ese tema, ¿no? La realidad es que las condiciones organolépticas del agua que hay siempre en el embalse, porque nosotros tomamos siempre en la propia presa, ¿no? Las calidades organolépticas que hay en el embalse son un poco superiores siempre a las del río Oza. Por tanto, la calidad del agua en Ponferrada es excelente, y así están. Ten en cuenta que en Ponferrada se analizan mensualmente alrededor de 2.000 parámetros, y de esos 2.000 parámetros, hasta ahora, en todo el tiempo que llevo aquí, nunca ha habido un incumplimiento. Todos los días se hacen diferentes controles en diferentes puntos de la ciudad y de las pedanías, en función, evidentemente, del caudal consumido en cada zona y de la población abastecida. Pero, por ejemplo, en Ponferrada se toman, vamos a hablar semanalmente, no de parámetros por análisis, pero se toman semanalmente unos 50 análisis semanales. Eso vienen siendo unos 7, 8, 10 diarios, en diferentes puntos, no en un sitio. Por ejemplo, las estaciones de potabilización se toman analítica todos los días, los depósitos generales se toman analítico todos los días, luego en diferentes barrios, una vez cada 15 días se hace un muestreo de todos los barrios de Ponferrada, de puntos de grifo de consumidor, y de la red también, evidentemente. Actualmente no tiene sentido, con los controles que hay, los suministros que hay, las condiciones de potabilización, las estaciones de potabilización, de tratamiento, no tiene sentido consumir, a no ser por un capricho personal, agua que no sea agua del grifo. O porque tengas, vuelvo a repetir, una eventualidad puntual en tu edificio.